Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy tengo dos noticias dispares que daros. No os importan un rábano, pero a mí sí. Pero os las cuento. Os las cuento porque a lo mejor sí que os importan algo, ¿no? La primera sería la buena noticia, que es que me estoy haciendo archimillonario gracias a mi nuevo libro. Mi nuevo libro, que lo tengo por aquí. Notas afinadas. Notas afinadas. Libro de aforismos que lo tenéis en Amazon. ¿Eh? Y que os va a encantar. Os va a encantar porque a mí me ha encantado. Y entonces, como a mí me ha encantado, pues en realidad, si a mí me ha encantado, vosotros tendríais que. Está lloviendo, empieza a llover. Tendríais que detestarlo, porque normalmente lo que a mí me gusta a la gente no le gusta y por lo tanto viceversa. Viceversa, ¿eh? Pero este no. Este os va a encantar, estoy convencido. ¿Eh? Bien, y estoy pasando de multimillonario a archimillonario, ¿eh? Cosa que me sorprende bastante porque hoy en día pues no se venden demasiados libros y menos de aforismos, ¿no? Bien, pues esa es la buena noticia, ¿eh? Y digo que a lo mejor os interesa porque así conocéis mi libro y con un poco de suerte lo compráis, ¿no? Lo compráis. Y lo regaláis. Claro, para regalarlo hay que comprarlo primero, porque no lo vas a regalar sin haberlo comprado, ¿no? Vaya tontería, ¿no? Bien, y la segunda noticia, esa es la mala, es que esos días yo estaba muy ilusionado porque hacía tiempo que no veía a mi vecino, el vecino de al lado, y yo me hacía la ilusión de que a lo mejor por fin, se había impuesto el sentido común y lo habían metido en la cárcel, pero no, no, porque esta mañana lo he vuelto a ver, pasar por aquí delante de la ventana y como siempre con su cara sonriente, y a mí me gusta que sonría, porque me gusta que la gente sea feliz. Es un decir, porque en realidad me importa un rábano que la gente sea feliz o no, ¿eh? Pues quiero decir que aunque me importara, la gente nunca va a ser feliz, aunque lo finja, ¿no? Porque a la gente le gusta mucho fingir, fingir. Todos fingimos, ¿eh? Todos. Yo también. No sé por qué me sale esto ahora aquí. Bien. Ah, ¿Otra vez? Bien. Entonces, yo me hacía esta ilusión, pero lo he visto otra vez pasar con su cara sonriente, que quiere decir, de buena mañana, quiere decir, dispuesto a cometer sus, fechorías diarias y impunes, que quiere decir dispuesto a fastidiar al prójimo. Y por eso él siempre se levanta feliz y contento, ¿eh? Porque tiene una misión ineludible que cometer. Cometer. Es el verbo exacto, cometer. Cometer desaguisados, cometer desastres impunemente, como tanta otra gente. Y por eso tengo la suerte de tener este vecino aquí al lado. Bien, a lo que iba. Hoy os quería hablar sobre dos aspectos interesantes que se me han ocurrido estos días respecto al eneatipo 9. Que se me han ocurrido no quiere decir que yo me los invente, ¿eh? Quiere decir que a partir del conocimiento del eneagrama y la observación sistemática, por supuesto, pues llegas a estas conclusiones clarísimas, ¿no? Si no fueran claras, pues no las comentaría, ¿no? Bien, pero antes de contaros ese par de aspectos que me parecen interesantes acerca del eneatipo 9, quería hacer una previa genérica sobre el eneagrama, sobre una cuestión básica, clave, que a menudo se olvida, pero es la base de todo, ¿no? Es cuando te dicen, quien no sabe de eneagrama, lógicamente, quien te dice, pero bueno, eso no lo veo claro porque yo no soy un número. Bueno, claro, por supuesto, pero es que el eneagrama no te dice que seas un número. Te dicen, ¿cómo que no? Si me acabas de decir que soy un 9. No, yo no te acabo de decir nada. Que eres un 9 ya lo eres tú. O sea, yo no te he dicho nada, eso para empezar. Y en segundo lugar, no encuentras bien, encuentras ilógico ser un número, cosa que, por cierto, si supieras el eneagrama no te está diciendo que seas un número, eso para empezar, pero siguiendo este hilo no argumental, ah, ah, mm, no puedes creerte ser un número y sin embargo te crees llamarte Perico Los Palotes, eso sí. Te llamas Perico Los Palotes como te podrías llamar Z o ABC o Juan Gutiérrez. Da lo mismo. Pero eso no te parece extraño. Que es lo mismo que
con cualquier cosa, ¿no? A una casa le llamamos casa, pero en inglés casa es house. Y sin embargo nos referimos a lo mismo. Una cosa es el significante y la otra es el significado. Esto aburrido y obvio que os estoy diciendo, pues hay gente que no lo entiende, ¿no? Y no lo entiende por ignorancia y por prejuicio, ¿no? Ah, yo no soy un número. Yo, en cambio, te dicen, yo soy Perico Los Palotes. ¿Pero qué es Perico Los Palotes sino también un número? Te hemos puesto Perico Los Palotes como te hubiéramos podido llamar 7 u 8, pero lo importante es que todos, a partir de este símbolo, que es el número o tu nombre, que es lo mismo, pues reconocemos el significado, que es el contenido. Por lo tanto, basta ya de la frivolidad, de la demagogia, de la estupidez, en definitiva, de entrada sin conocimiento de enegrama, en este caso, y desde el prejuicio, descualificar el enegrama diciendo que no puede ser que seamos números, y luego añaden, porque todo el mundo es distinto. Efectivamente, todo es distinto. Y es que es justo lo que te dice el eneagrama. Pero el eneagrama lo que te dice tú tienes dos ojos, como básicamente todo el mundo. No tienes tres ojos, ni cuatro, ni 80. Por lo tanto, tienes un patrón que te identifica con el resto de la humanidad. Igual que tienes dos manos con 10 dedos. La inmensa mayoría de gente, salvo problema, evidentemente, salvo accidentes, salvo deformación, la inmensa mayoría de gente, y por lo tanto es un patrón válido, tenemos dos manos y 10 dedos. Y por lo tanto no se puede decir, no, es que estás etiquetando. Bueno, es que la etiqueta ya está allí puesta. Qué manía con no etiquetar. Porque fijaros, y a eso voy, pensando en el eneatipo 9, precisamente, eh, cuando se dice que el eneatipo 9, por un lado, es un visceral, y está, por lo tanto, en ¿el control de qué? De que todo en su alrededor esté en paz, en definitiva, por resumirlo mucho, en paz y en armonía, para estar en paz él mismo, él mismo. Con lo cual nunca está en paz, porque está persiguiendo, quiere decir, el control, persiguiendo la paz. Y por lo tanto, cuando uno persigue la paz, en este caso, no puede estar en paz. Está en definitiva peleado con el presente. Porque cuando se dice que los viscerales, en general, 8, 9 y 1, están en el presente, no significa estar equilibrados, estar centrados, ser conscientes, que es como debería ser en todos, seamos viscerales o no, en el presente. Todo lo contrario. Cuando se dice que lo que domina en los viscerales es el presente, no nos confundamos porque no significa realmente estar en el presente, sino que están en el control, y por lo tanto no están propiamente en el presente, están peleados con el presente, no fluyen con el presente como nos ocurre al resto, las otras dos tríadas, la emocional y la mental, pero en el caso de la emocional, lo que ocurre es que no estamos centrados en el presente porque estamos más bien centrados en el pasado. En el caso del 2 por una razón, en el del 3 por otra y en el del 4 por otra, pero en el pasado, básicamente. Básicamente, no quiere decir que no estemos en el control presente o especulando en el futuro, evidentemente. Se habla de lo central, de lo nuclear. Y en el caso de los mentales, básicamente están por miedo, están en el futuro, están proyectando en el futuro. Bien, pues en el visceral está en el presente sin estar en el presente, porque está controlando. En el caso del 9 decía para estar en paz y en armonía. ¿De acuerdo? En paz y en armonía. Con lo cual no está en paz y en armonía, porque es como aquel que quiere, qué sé, leer el periódico en un parque y controlar a su perro. Pues para que no se escape, para que no muerda a nadie, ¿no? Ah, pues no va a estar en paz, no va a poder leer el periódico tranquilo porque tiene que estar pendiente del perro en este caso, ¿no? Pues esto es lo que le ocurre, haciendo esta analogía sencilla, a línea tipo 9, ¿no? Que por querer estar en paz, no está en paz. No está en paz. Bien. Eso ya lo hemos comentado en otros vídeos. Bien, pero a lo que iba. A lo que iba, al aspecto concreto que quería comentar y que me parece interesante. Los viscerales en general, 8, 9 y 1, en general, no soportan la diferencia. La diferencia porque están en el control. Y por lo tanto, si hay disparidad de opciones, pues se sienten descontrolados de una forma inconsciente, evidentemente. Uno no se levanta por la mañana diciéndose, me siento descontrolado porque hay diversas opciones y eso me desequilibra. No, eso no lo piensan conscientemente,
porque eso va en piloto automático, evidentemente, ¿eh? Eso es la configuración del cerebro, ¿eh? Y por lo tanto, pues ese cerebro no se puede analizar en ese sentido a sí mismo, porque está configurado así, ¿de acuerdo? Bien, es por eso que el eneatipo nunca, jamás en la vida lo vas a cambiar, te guste o no te guste. Eso es así. Ah, pero es que eso, como me decía el otro día un amigo, eso es como una religión, eso es dogmático, porque el cerebro, desde el cerebro no se puede analizar el cerebro, pero es que una cosa es decir que desde el cerebro no se puede analizar de dónde venimos y dónde vamos, es decir, la existencia humana, efectivamente, es como querer desde una habitación cerrada pretender saber qué hay en la otra habitación, pero no mezcles peras con manzanas, porque esto no tiene nada que ver, porque desde el cerebro sí que hemos podido, a través de la observación empírica del comportamiento humano, empírico, insisto, y con estudios de campo y científicos, hemos podido comprobar que existen 9 patrones neuróticos con sus 3 respectivos instintos: conservación, social y sexual. Eso, evidentemente, no significa que esto no sea un work in progress y que dentro de un tiempo ah, ah, no se descubran otros aspectos, otras concreciones sobre el eneagrama, pero lo que sabemos seguro, ¿eh? Es que uno no cambia de eneatipo a lo largo de su vida. Lo que sí que puede hacer es mejorar en su eneatipo, evidentemente, estar más centrado, más descentrado en función de tu experiencia de cuando eras niño, o luego en función de cómo tú evoluciones y te trabajes, por ejemplo, estudiando eneagrama. Eso sí que puedes perfectamente ser, y por eso explicamos eneagrama, evidentemente. Pero el eneatipo, te guste o no, no va a cambiar nunca, ¿eh? No va a cambiar nunca. Ah, pero no hay que ser tajante. No, es que tienes 2 ojos, no tienes 4 ni vas a tener nunca 5, ¿eh? Ya estás etiquetado, ¿eh? Y eso evidentemente no significa en absoluto que toda persona no tenga aspectos, evidentemente, de todo el eneagrama. Por ejemplo, si tú eres en un eneatipo 9 y tu pasión, que es la clave, la cuestión emocional, la clave, tu pasión es la pereza psicológica, que quiere decir, en definitiva, pereza de ti mismo, ya hemos explicado en qué consiste esto, pues no significa en absoluto que no puedas tener gula, que sería la pasión dominante del eneatipo 7. Pero es que incluso cuando tienes gula, que no es tu pasión dominante, eneatipo 9, la razón por la cual tienes esa gula tiene que ver con tu pasión dominante, que en este caso del 9 sería la pereza psicoespiritual, o la pereza psicológica, o la pereza de ti mismo, o el olvido de ti mismo. Y como es imposible negar que lo que tienes en el tipo 9 es pereza de ti mismo, porque es un hecho, es una evidencia, otra cosa evidentemente es que estés mal tipificado. Evidentemente, claro. Entonces vas a decir que no tienes esta pasión, claro. Digamos, o vas muy despistado, que el 9 lo va, que el 9 lo va, y haces muy poca introspección, que el 9 no la hace, no la hace, porque el control es de dentro hacia afuera. Y aprovecho para decir lo que ya he dicho en otros vídeos, que los eneatipos que están en el círculo del eneagrama de la mitad hacia arriba, tienen más dificultad en observarse su propio ego que los eneatipos que estamos más abajo, y me incluyo porque soy un 4, 4 y 5. 4 y 5. Otra cosa es que el eneatipo 4, en principio, se interese más por el tema de la identidad, por el tema de la psicología, por el tema de la existencia, ese aspecto filosófico, que va mucho con la neura de los emocionales y sobre todo del 4, de la identidad, de la identidad. Y el 5 se interese menos por eso, pero eso no quiere decir, como se demuestra que hay profesores magníficos, 5 profesores de eneagrama, pues que un 5 no puede interesarse evidentemente por el eneagrama. Claro, un 5 o un 1, que es un visceral y está arriba de todo y está menos en contacto con su ego, pero a lo mejor ese 1, como se dan casos, han tocado fondo en su neurosis, en su vida, por lo tanto, y se han dedicado a estudiar eneagrama y les ha gustado y son magníficos maestros de eneagrama, también eneatipos 1. Cuidado con lo que se dice, cómo se explica. Pero en principio los que están más arriba, siempre digo lo mismo para resumirlo, están más encantados de conocerse y por lo tanto no se ven su propio defecto tanto como los que estamos abajo, el 4 y el 5.
¿Eso hace que los que estamos abajo tengamos menos ego que los de arriba? No. Cuidado con esta otra confusión. Estoy hablando del tipo de ego, de la clase de ego que tienen los de arriba, que les impide, en este sentido, verse más a sí mismos, y los de abajo tienen más facilidad por las características de su ego de verse a sí mismos. Pero insisto y repito que no significa en absoluto que necesariamente los eneatipos 4 y 5 tengan menos ego que los de arriba. No tienen nada que ver. Tiene que ver con el tipo de ego, que quiere decir con la adaptación psicológica del niño al no recibir amor incondicional cuando eran pequeños, cómo se ha configurado su cerebro para ser amados. Y en el caso del uno es de una manera, en el del dos del otro, etcétera. Cada uno a su manera. Bien, por lo tanto, tenemos un eneatipo que no va a cambiar. Ya puedes ir diciéndome que si esto es una religión, que si esto es dogmatismo, que está comprobado científicamente. Por lo tanto, quien niega esto es él el religioso, porque está haciendo negacionismo, o bien a partir de la ignorancia, o bien a partir del prejuicio. Y el prejuicio, evidentemente, viene siempre de la ignorancia. Y no siempre que hay ignorancia hay prejuicio, evidentemente. No funciona en los dos sentidos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuidado con el negacionismo, porque eso sí que es una forma de religión. Tú puedes opinar de algo cuando sabes de ese algo. Cuando ya estás rechazando ese algo que no conoces, eso es una religión que tiene que ver con el prejuicio y con la ignorancia, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, el eneagrama no etiqueta, ya estás etiquetado. El eneagrama simplemente te señala para que mejores, que quiere decir para que te desetiquetes. Por lo tanto, el eneagrama, lejos de etiquetar, lo que pretende es desetiquetarte, porque ya estás etiquetado. Y no porque lo diga el eneagrama. El eneagrama simplemente señala. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya lo acabo de contar. Todos tenemos efectivamente algo de todos los eneatipos. Si mi pasión como eneatipo 4 es la envidia, entendida como hay que entenderla, que te explica el eneagrama, cuidado con esto, pues claro que yo también tengo gula, o claro que yo también tengo accesos de orgullo, o accesos de pereza de mí mismo a veces, o miedos o cobardías, como sería el tipo 6. Claro que todos tenemos algo de esto, pero nuestra pasión dominante es la que es, y es una. Y ahí gira nuestra vida, sobre todo si estamos neuróticos. Y precisamente, el desetiquetaje del eneagrama consiste en hacerte ver precisamente, insisto, que no eres ese ego, que no eres aquello con lo cual tú te identificas, que es con el ego, que no eres esa neurosis, que justamente eres todo lo contrario, que te desviaste de pequeño por una adaptación psíquica, insisto, para ser querido, pero que ese no eres tú, que precisamente el eneagrama lo que hace es desetiquetarte. Ya sé que esto es pesado de oír, pero es que si no entendemos esto, no entendemos ya nada, ¿no? Bien, entonces, volviendo al tipo 9, esos dos aspectos interesantes. Fijaros, os decía, os decía que como eneatipo del control inmediato, que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté contento, que todo esté armonizado para yo sentirme en paz, por lo tanto, egoísmo, ego, aunque da la sensación de que el 9, por cierto, es el bonachón y la buena persona del eneagrama, pero eso es solo una impresión que da las características de su neurosis, que es esta, y hace que le hagan parecer, digamos, grosso modo, mejor persona que el resto de eneatipos, cosa completamente falsa, porque no tiene nada que ver con ser buena o ser mala persona. Tiene que ver con un centramiento, con un descentramiento y con un tipo de pasión, neurosis, pasión, fijación y mecanismo de defensa. ¿De acuerdo? ¿Eh? Lo que hace que el 9 parezca mejor persona es las características que tiene su neurosis, su neurosis. Bien. Por lo tanto, todos podemos ser mejores o peores personas, e incluso así es absurdo hablar de buenas o malas personas, porque es un tema de neurosis, neurosis. Punto final. Que eso es como decir que todos nacemos con un corazón inmenso,
pero como luego tenemos miedo, nos inculcan el miedo por esa falta de amor recibido, nos volvemos neuróticos. Y si nos volvemos neuróticos, quiere decir que nos volvemos egoicos, que quiere decir egoístas. Y cada uno egoísta en su correspondiente neura principal, eso es lo que te señala el eneagrama. ¿Cuál es cada una de esas neuras principales de cada eneatipo? Y que es una, ¿eh? Aunque te obstines a decir, a relativizar y decir que todos somos diferentes y que bla, 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 porque me parece que ya lo he dejado claro. Todos tenemos 2 manos, básicamente, 10 dedos. Eso sí, si lo miras de cerca, ninguna mano es igual a la otra, efectivamente, y que eso es lo que te dice precisamente a nivel psicológico el eneagrama. Aclarado esto, vuelvo. El nueve como eneatipo visceral y que está en el control, no le gusta la variedad, la diferencia, ¿eh? No le gusta la diferencia. Y entonces, eso parece, y ese es el punto interesante que me parece, ¿eh? Parece contradictorio con el hecho de que precisamente el tipo 9 es un experto en entender todos los puntos de vista, que quiere decir que no hay blanco, que no hay negro, que hay grises, que hay verdes, con lo cual el 9 se ahorra definirse, que ese es el punto de fondo que no se da cuenta, de que divaga, divaga, divaga para no definirse. ¿Por qué? Pues porque de pequeño aprendió a evitar el conflicto, a no saber decir que no, a confluir con el otro y por lo tanto a tener en cuenta siempre los puntos de vista de los demás, olvidándose de cuál es el suyo. De cuál es el suyo, aunque él te dirá efectivamente, haciéndose trampas al solitario, y se lo va a creer, te dirá que el suyo es comprender la diversidad de las cosas. Que cuando en realidad es la diversidad de los otros que también aplica por esa neurosis a las cosas, a las cosas. Es decir, nunca definirse, porque lo que hay detrás es, si me defino voy a provocar un conflicto, porque alguien no va a estar de acuerdo. Ahí está el punto inconsciente del eneatipo 9. Y por lo tanto yo tengo en cuenta todos los puntos de vista y así yo no me defino con ninguno, evito el conflicto y luego viene cuando provocan todos los conflictos, porque cuando se trata de ellos, no sabes, no sabes recibir una opinión concreta. Y entonces tienes que arrancarles lo que piensan, lo que desean, lo que necesitan, porque ni ellos mismos, sin tener ninguna culpa, evidentemente, estamos hablando de neurosis, sin que ellos mismos ni se den cuenta ni sepan realmente lo que desean, lo que quieren. Y no estoy hablando de la segunda cuestión que yo os quería hablar, de los placeres inmediatos, evidentemente. Todos sabemos si tenemos ganas de sexo o de Coca-Cola o de ir al cine o de viajar, evidentemente. En eso sí que sabe el 9 lo que quiere, pero eso no tiene nada que ver con lo que quiere, por así llamarlo, su alma. Su alma, es decir, lo que define realmente su esencia, su persona. Aunque persona ya sabemos que en griego quiere decir máscara, que es lo contrario de la esencia, pero en fin, vamos a dejar esto de lado. Ahora no viene a cuento la etimología. Bien, que la paradoja de que no haya negros y blancos, sino contemplar todas las posibilidades, que puede, por cierto, convertirse en una virtud cuando el 9 está sano, pero sabe definirse por otro lado. Claro que es una virtud ver todos los aspectos, todos los matices de las cosas y comprender todos los puntos de vista, etcétera. Claro que es una virtud, pero no cuando viene de la neura, de la neura para proteger su neurosis de yo aquí no quiero entrar en conflicto y quiero estar en paz. Eso es neurótico. Entonces, la virtud se convierte en lo contrario, que es de lo que va y lo que te enseña el eneagrama. Se convierte en el defecto. En el defecto. Bien. Ahorrarte el conflicto y por lo tanto a toda costa, sin definirte, sin ser asertivo y por lo tanto provocar más conflictos, que eso es lo que hace el 9 magníficamente cuando está descentrado. Entonces, eh, eso parecería que va en contra de la idea del 9 de que no haya diferencias, que no hay diferencias porque se siente descontrolado y que todo el mundo sea igual y que nadie destaque y quien destaca pues le atacan. Le atacan de forma visceral, eso es muy del 9 visceral, porque no soportan la diferencia, que todo el mundo esté en paz, que todo el mundo esté contento, que nadie se las quiera dar de nada. Esa es la excusa que tienen cuando alguien simplemente está destacando, aunque no se las dé de nada, y que nadie se sienta excluido,
que eso puede parecer una virtud y lo es, pero insisto, no desde la neurosis. Y claro, fijaros en la paradoja. ah, contemplar, contemplar los matices, toda la diferencia, ¿para qué en definitiva? ¿Qué hay detrás? Pues para todo lo contrario de lo que parece, para unificar, para armonizar, para que nadie se pelee, para que nadie se pelee. Con lo cual, fijaros que contemplar la diferencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar al blanco, en definitiva, o al negro. Lo diré de una manera más simple. El 9 contempla el verde, el azul, los matices, el gris, para, para finalidad que todo quede unificado, es decir, armonizado, es decir, para él estar en paz. Cuidado con esa comprensión del 9 de todos los matices, porque, insisto, cuando se hace desde la virtud es fantástico, porque además de ver todos los matices, se posiciona, pero cuidado cuando eso lo hace desde la neurosis, que todo el mundo queda encantado, porque la gente lo que quiere es que le des la razón y que te amoldes a ellos, ¿no? Y por lo tanto la gente encuentra al 9 encantador, porque el 9 nunca dice que no, ¿eh? Nunca dice que no descentrado, ¿eh? Hasta que aprende, evidentemente, porque le han dado tortas por todas partes, claro, ¿eh? Y al final, o no, aprende y sabe decir un poco que no, ¿eh? Insisto, esa diversidad, esa contemplación de la diversidad que parece tan magnífica, cuando se hace desde la neurosis, es para todo lo contrario, porque como visceral que busca el control a través de la contemplación de la diversidad, va a conseguir su objetivo de unidad, que quiere decir contemplo todos los puntos de vista, pero que nadie destaque. Y por eso los contemplo todos y que todos se sientan en armonía y sin distinción, sin distinción. Cuando en la vida hay distinción y hay que admitir la distinción. Y eso es lo que no soporta el 9, porque eso significa tomar partido y por lo tanto entrar quizás en conflicto. Y ese es el punto que hay de fondo en el eneatipo 9. Eso por una parte. Y por otra parte, como ya os he apuntado, está la confusión que puede tener el eneatipo 9 con el tema de la rutina. Como en el eneatipo del control, la rutina es control. Pero no se refiere, evidentemente, a un control sobre, como decía, los placeres inmediatos. Es decir, ahora me viene de gusto esto, todo lo contrario. Todo lo contrario. El eneatipo 9 se distrae. Como se distrae, pues puede ser el vuelo de un pájaro, hacer un viaje, comerse un bocadillo. Esta distracción, claro que no sigue ninguna rutina y ningún orden, pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que el 9 como buen visceral o mal visceral, según cómo se entienda, pues es adicto por necesidad neurótica del control a no que las cosas no cambien demasiado de como siempre han sido, ¿eh? Es muy difícil hacerle cambiar de vida a un enatipo visceral, ya sea 9, 8 o 1. ¿Eh? Cuidado con la diferencia y la confusión que hay entre el placer inmediato, que lo aplica también el 9, efectivamente, como adicción automática, inmediata, de placer inmediato, para olvidarse de sí mismo, en su caso, con que esté inserido en una vida rutinaria. El tipo 9, como insisto, todo visceral, es reticente al cambio, porque el cambio es descontrol, y entonces eso no le gusta, y prefiere malo por conocido que bueno por conocer, y lo malo le acaba pareciendo hasta bueno, y de ahí, por cierto, y no me alargaré más, el masoquismo famoso del eneatipo 9, esa adaptación a las cosas tal como siempre han sido, para sentirse en el control, y evitar el conflicto consigo mismo y con los demás, porque eso es lo que hace el eneatipo 9, no dejarse acceder a sí mismo, no conectar con sus propias emociones, que confunde con la ira, con la emoción de la ira, pero no con su emocionalidad, que le haría saber realmente lo que desea en el fondo. Se evita a sí mismo, se olvida de sí mismo, porque
saber lo que quiere, a expresar su deseo, en definitiva, de pequeño sintió que le generaba conflicto con los demás y por lo tanto se tragó su deseo y se tragó, en definitiva, a sí mismo. Y de ahí la necesidad neurótica de olvido de sí mismo. Si desaparezco, es decir, que es como una muerte en vida realmente, si desaparezco, entonces no hay conflicto. Con lo cual, claro, digamos que suicidarse en vida en aras a evitar el conflicto, pues no es una buena estrategia. Que esa es la neurosis del eneatipo 9, que lo que se le pide es que esté atento y que sea consciente de sus necesidades y de por qué está haciendo lo que está haciendo o dejando de hacer lo que está dejando de hacer. Y en el momento presente, como de hecho se nos pide a todos, se nos pide a todos estar realmente en el momento presente. Me largo más, espero haberos aclarado estos aspectos que suscitan confusión y que hayáis aprendido un poco más a fondo de qué va esto del eneagrama y concretamente del eneatipo 9 en este caso. ¿De acuerdo? Pues bien, no me largo más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente.